fisiología antes de entrar a la fisiopatología, ¿ya? Entonces, recordemos que nosotros mirábamos esto en fisiología diciendo de que nuestro aparato digestivo es un tubo, ¿no es cierto? Un tubo con un orificio de entrada para los alimentos y con un orificio de salida. Bien, lo que nosotros veíamos es que en ese tubo se producían diferentes funciones. Teníamos funciones, por ejemplo, de digestión, de absorción, de secreción y de motilidad. Cuando nosotros nos referíamos, por ejemplo, a la función de digestión, digerir significa que nosotros convertimos un macronutriente en un micronutriente. Significa, por ejemplo, que nosotros hablemos de los hidratos de carbono o los carbohidratos y por la digestión se van a convertir en glucosa. Si nosotros hablamos de las proteínas, por digestión se tienen que convertir en aminoácidos. Y si nosotros hablamos de los lípidos, por digestión se tienen que convertir en ácidos grasos. Eso significa entonces digerir, convertir un nutriente de su forma macro a su forma micro. ¿Por qué es importante que se convierta en su forma micro? Porque solo en su forma micro puede absorberse, ¿sí? Si está en su forma macro no puede absorberse. Eso es muy importante recordar. Ahora bien, algo que facilita su absorción es que estos micronutrientes estén en forma líquida. Por eso es que es importante la secreción del tubo digestivo. Recordemos que en el caso de la digestión, por ejemplo, sabemos que hay lugares específicos del tubo digestivo donde se produce digestión. Un lugar es el estómago, un lugar es el intestino delgado e incluso la boca. Bien, mientras que otros lugares como por ejemplo estómago, como intestino grueso, ¿no es cierto?, no presentan funciones de digestión. Ahora bien, cuando nosotros hablamos en el caso de la absorción, va lo mismo. La absorción, por ejemplo, es un poco en la boca cuando hablamos de algunos glúcidos como la sacarosa, y hablamos del estómago que es poca la absorción, ¿no es cierto?, es casi nula. Y en cambio la absorción se da exclusivamente en el intestino delgado, casi exclusivamente en el intestino delgado. Bien, ahora cuando nosotros en fin hablamos de secreción es diferente, porque si bien la absorción y la digestión se producen en diferentes segmentos, la secreción se produce en todo el tubo digestivo. De boca a ano está cubierto de secreciones. ¿Cuál es la principal secreción que recubre el tubo digestivo? El moco, ¿no es cierto? Todo está cubierto de moco. Recordemos que el moco sirve como un efecto protector. Protege a las microvellosidades de que sufran excoriaciones o ulceraciones. También sirve como forma adherente, también sirve como lubricante, también favorece el deslizamiento, evitando la fricción, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que todo está cubierto de moco. Además de moco, también tenemos otras secreciones especiales. Y esas secreciones especiales son las que están destinadas a la digestión, es decir, la secreción de enzimas. Como por ejemplo, nosotros vamos a tener los pepsinógenos, ¿cómo se llama? El ácido clorhídrico y otras cosas más, ¿no? Entonces recordemos, ahora en el caso de la motilidad es igual. La motilidad, por ejemplo, se produce desde el esófago hasta el ano, ¿sí? Desde ahí hay movimientos peristálticos. Y sabemos que los movimientos peristálticos son variados. Bien, entonces, en el caso de nuestro aparato digestivo, cada segmento cumple una función diferente. Por tanto, cada segmento sufre una patología diferente. Cada segmento sufre diferentes patologías. Bien, incluso recordemos que este tubo por sí solo no es el que cumple todas las funciones digestivas. Sabemos que hay glándulas anexas, como el caso del páncreas, ¿no es cierto?, que también ayuda a la digestión. Y sobre todo sabemos que en el caso del páncreas lo hace tanto en su función endocrina, la secreción de insulina, y tanto en su función exócrina, como son las proteasas, lipasas y amilasas, ¿no es cierto? Entonces, el jugo pancreático. Entonces, además de eso, están las secreciones del hígado que lo hace a través de la bilis, en la vesícula biliar, ¿no? Que son glándulas anexas. Bien, entonces, una vez que hemos tenido esa introducción, recordemos, por ejemplo, aquí están las secreciones especiales que yo mencionaba.
¿sí? Fíjense, moco hay en todas partes y en algunos lugares tenemos enzimas como amilasa, pexina, enzimas, bicarbonato, no son sustancias especiales. Esas son las secreciones. Recordemos que la cantidad de agua que nosotros secretamos para una digestión es aproximadamente de 7 litros. Bien, por eso es que la digestión consume gran cantidad de agua. Por eso es importante recordar que todas estas funciones digestivas son controladas de forma autónoma, ¿sí? ¿Quién controla todas estas funciones? El sistema nervioso entérico y, por tanto, nuestro sistema nervioso autónomo. Recuerden que esto nosotros mencionábamos mucho en Fisiología 2, que decíamos que el tubo digestivo es como si fuera otro cerebro. ¿Por qué? Porque la cantidad de neuronas que inerva el tubo digestivo en cantidad solo es comparable con la médula, 100.000 millones de neuronas, ¿no es cierto? Solamente comparables con la médula. Entonces, por eso es que decimos que tienen su propio sistema nervioso. Y ese propio sistema nervioso estaba dividido en dos plexos, que era llamado el plexo mientérico, o también llamado de Averbach, o también externo. Y también tenemos el plexo submucoso, también llamado de Meissner, o también llamado plexo interno, ¿sí? Son los que se encargaban de todas estas funciones. Ahora sabíamos que estas funciones podían aumentarse o inhibirse por estimulación del sistema nervioso autónomo. Es decir, que nosotros podíamos aumentar las funciones digestivas cuando se producía secreción de acetilcolina por el sistema nervioso parasimpático. Por eso es que nosotros mencionábamos que cuando el sistema parasimpático se activa, lo que hacía es aumentar la cantidad de sangre que le llegaba al tubo digestivo, por tanto le quitaba sangre a todos los demás tejidos del cuerpo. Por eso es que nos daba sueño después de comer, o nos da sueño después de comer. Ahora, el que se encarga de reducir estas funciones digestivas, sabemos que es la adrenalina. ¿Por qué la adrenalina? Por actividad del sistema nervioso simpático. Sabemos que el sistema nervioso simpático se activa en situaciones de estrés, de peligro, de huida, ¿no es cierto? Y por tanto, la prioridad de un flujo sanguíneo es necesaria a nivel del sistema nervioso y a nivel de la musculatura, tanto estriada como cardíaca, ¿no? Y para llevar mayor cantidad de sangre, se le quitaba al tubo digestivo e incluso se le quitaba al riñón, como habíamos avanzado anteriormente. Bien, entonces nosotros teníamos eso. Ahora bien, recordar también que nosotros tenemos las capas, ¿no es cierto?, de nuestro intestino. Hablamos que las capas más superficiales, ahí están nuestras células que se encargan, por ejemplo, de secretar los mocos, de generar la absorción y demás. Luego teníamos nuestras capas musculares, que son los que se encargan del peristaltismo, que sabemos que son 3 capas, oblicuas, longitudinales y transversales, ¿no es cierto?, que son las que generan esto. Ahora vemos acá, ¿no es cierto?, en nuestro tubo digestivo, ¿no es cierto?, aquí está lo que decíamos de la bilis y el páncreas que generan la secreción a nivel del duodeno, ¿bien? Y nosotros hablábamos mucho igual de lo que eran las ondas de contracción. Recordemos que en nuestro sistema, en nuestro aparato digestivo habían 2 tipos de ondas. Teníamos las ondas lentas, que estas de aquí simulaban lo que era un potencial en reposo, es decir, estas de aquí no generan contracción, ¿bien? Mientras que las que sí generan contracción o las podemos considerar como un verdadero potencial de acción eran las ondas en espiga. Las ondas lentas, recordemos que era un aumento y disminución de la negatividad de la membrana, que esto se producía gracias a los canales de sodio, que eran más afines. Entonces nosotros hablamos que este potencial estaba más o menos entre menos 60 y menos 50, ¿sí? Menos 50, menos 60, ondulado. Para que genere un potencial de acción tenía que superar un umbral de menos 40 o incluso hasta menos 30, ¿sí? Para generar un potencial de acción tenía que generar hasta menos 40 milivoltios, recién se producían las ondas en espiga, o como se dice aquí, la contracción muscular que era de tipo encefalo. Bien. Entonces nosotros veíamos ahí las contracciones que se producían de forma diferente dependiendo de los segmentos. Recordemos nuevamente lo que mencionaba ahora, todo lo que corresponde a acetilcolina aumenta las funciones del intestino, del tubo digestivo, y todo lo que corresponde a las catecolaminas disminuye la función del tubo digestivo.
Bien, entonces cuando nosotros hablamos de la excitabilidad, es aumentada por el sistema nervioso parasimpático y es inhibida por el sistema nervioso simpático, como lo estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Este aumenta, este disminuye. Por eso claramente está aquí el signo negativo que esto inhibe y el signo positivo que este activa. Bien, entonces nosotros veíamos las características de esos plexos. Sabíamos que estos eran controlados ya sean a nivel cefálico, gástrico o intestinal. Dependiendo, cuando nosotros aumentábamos, por ejemplo, la secreción o los peristaltismos o secretaban ácido clorhídrico, la estimulación cefálica, el hecho de pensar, ¿no es cierto?, en la comida, ver la comida, olfatear, probar, eso hacía que aumenten nuestras secreciones a nivel del tubo digestivo. Bien, cuando hablamos de las fases gástricas, hablamos de cuando ya llegaba, ¿no es cierto?, el estímulo táctil a nivel del tubo digestivo y ya se producían estos. Recordemos que todas estas funciones son reflejas. Recordemos que los principales estímulos son la distensión, la estimulación táctil y la estimulación química. Por eso es que ustedes en semiología les están enseñando de que para hacer el examen físico de un paciente se utiliza lo que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, que tenemos que hacerlo en ese orden. Primero inspeccionamos, luego palpamos, luego percutimos y por último auscultamos. Bien, ¿siempre se sigue esa ley? No. ¿Cuándo no seguimos esa ley o ese protocolo? Cuando nosotros vamos a examinar abdomen de un paciente. ¿Qué es lo primero que hacemos para examinar el abdomen de un paciente? Lo primero que hacemos es inspeccionar, hasta ahí está bien. Lo segundo, palpamos y la respuesta es no, no se palpa. ¿Por qué? Porque si nosotros palpamos, al tocar el abdomen, nosotros estamos generando un estímulo táctil. Ese estímulo táctil puede generar contracciones espontáneas, es decir, puede activar la motilidad y eso puede hacer que el paciente genere ruidos hidroaéreos. ¿Para qué es eso? Cuando nosotros auscultamos a un paciente, nosotros buscamos dos cosas. O que el paciente tenga los ruidos hidroaéreos aumentados o que el paciente no tenga ruidos hidroaéreos. ¿Por qué? Porque si no tiene ruidos hidroaéreos, hablamos de obstrucciones, hablamos de procesos peritoneales, hablamos de irritación, hablamos de que no se está moviendo por un factor irritativo. En cambio, cuando están aumentados, también es el mismo factor irritativo, pero la diferencia es que generalmente cuando no escuchamos ruidos hidroaéreos, este paciente tiene que someterse a un tratamiento quirúrgico, mientras que el otro tiene que someterse a un tratamiento médico. Por eso es importante recordar, en abdomen primero se inspecciona, luego se ausculta, después repercute y de último se palpa. Bien, entonces sigue ese orden. Esa es la razón fisiológica de eso. Ahora bien, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, ya de los segmentos que corresponden al tubo digestivo, nosotros tenemos que empezar ya a hablar de la fisiopatología. Bien, la primera fisiopatología que vamos a ver son relacionados a los trastornos de la deglución, ¿sí? Entonces vamos a hablar de los trastornos de la deglución. Bien, recordemos, en el caso de los trastornos de la deglución, nosotros tenemos que recordar lo siguiente, ¿sí? Tenemos que recordar lo siguiente. A nivel de la boca, los trastornos de la deglución que se pueden presentar se dan por parálisis. Me explico qué significa esto. Me explico qué significa. Mejor se los muestro acá. Bien, aquí. Se los muestro aquí. Acá. Sabemos, por ejemplo, que en la deglución, tragar, ¿sí? Tragar, sabemos que tiene una fase voluntaria, que es cuando nosotros empujamos el bolo alimenticio con la lengua hacia atrás y automáticamente el velo del paladar se sube y la epiglotis se cierra. Es decir, que esto se da para que el bolo alimenticio, ¿no es cierto?, pase directamente por la faringe. Entonces, lo que hace, ¿no es cierto?, nuestra fase voluntaria es cerrar la epiglotis, como se ve aquí, y cerrar las fosas nasales, para evitar que el bolo alimenticio que estamos tragando ya sea salga por las fosas nasales o pase al árbol respiratorio y produzca una broncoaspiración. Para eso es que se da la fase voluntaria. Por eso es que cualquier paciente
que curse con patología que tenga parálisis, hablo de parálisis motora, ¿no es cierto? ¿Qué más va a haber? ¿Sí? Parálisis, como por ejemplo las personas con poliomielitis, las personas con miastenia gravis, las personas con esclerosis lateral amiotrófica, los pacientes con Guillain-Barré. Entonces, todos estos pacientes que sufren de parálisis no pueden deglutir. ¿Qué pasa si intentan deglutir estas personas? Esta glotis no se va a cerrar y el bolo alimenticio puede pasar al árbol respiratorio y producir broncoaspiración en estos pacientes. Bien, entonces por eso es que cualquier trastorno que curse con parálisis altera la deglución en su fase voluntaria. Ahora bien, eso es muy lógico. Ahora, en el caso de la fase involuntaria, nosotros vamos a tener a la acalasia. Recordemos que la fase involuntaria involucra a lo que es el esófago, ¿no es cierto? En su fase involuntaria, voluntaria, ¿sí? Ahora, la acalasia. ¿Qué es la acalasia? La acalasia, como dice ahí, es el aumento de la contracción del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Este aumenta su contracción. O por otro lado, también pueden leer, como dice ahí, que la acalasia se produce, ¿por qué? Porque se disminuye la relajación del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Entonces quiere decir que está aumentada la contracción o disminuida la relajación. En síntesis, ¿qué significa esto? Eso significa de que este esfínter que está aquí, ¿cómo funciona normalmente? Cuando nosotros tragamos, como se ve ahí, el bolo alimenticio y empieza a transitar por el esófago un promedio de 8 segundos, acompañado de los movimientos peristálticos primarios y secundarios, hace que el bolo alimenticio llegue hasta esta parte inferior donde se encuentra el esfínter y aquí, por actividad del plexo mientérico, porque recordemos que el plexo mientérico es el que está destinado a lo que es todo lo relacionado a la motilidad. Motilidad. Y no solamente a la motilidad, sino que también a la relajación de esfínteres. Es decir, este plexo es el que se encarga de relajar o de contraer los esfínteres. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Lo normal es que cuando llegue se envíen dos mensajeros químicos que son el óxido nítrico, por un lado, y el péptido intestinal vasoactivo. ¿Sí? Estas dos sustancias, ¿qué es lo que van a hacer? Van hacia el esfínter esofágico y lo que hacen es abrirlo. Una vez abierto, ¿qué es lo que va a pasar? Pasa el bolo alimenticio y pasa luego al estómago. Bien, eso pasa en condición normal. ¿Qué es lo que va a pasar en la acalasia? En la acalasia, que tiene origen o tiene etiología, ¿no es cierto? Tiene su etiología, que principalmente se ha visto que es de tipo viral o es de tipo parasitaria. ¿A qué se debe esto? O incluso puede ser idiopática, ¿sí? Que sin conocer la causa. Ahora, ¿qué significa esto? Han visto que ahí está muy ligada, sobre todo el contagio por herpes zóster, que hace que este plexo mientérico no secrete ni óxido nítrico ni péptido intestinal vasoactivo. Por tanto, cuando el bolo alimenticio llega a esta parte inferior, este esfínter se mantiene cerrado. Al mantenerse cerrado, el bolo alimenticio empieza a acumularse. La acumulación del bolo alimenticio hace que el paciente genere la sintomatología o la presentación clínica del paciente. ¿Cuál es la presentación clínica del paciente? Primero que nada, el paciente va a empezar a tener disfagia, ¿sí? Va a empezar a tener disfagia. Disfagia.
¿Qué significa la disfagia? Significa que este paciente va a tener dificultad para deglutir los alimentos. Bien, tiene dificultad para deglutir los alimentos. Ahora bien, esta dificultad es progresiva. ¿Qué significa que es progresiva? Primero la persona se queja porque no puede deglutir los alimentos sólidos, luego se queja porque no puede deglutir los alimentos semisólidos, las sopas, por ejemplo, y por último, el paciente ya no puede digerir ni siquiera los alimentos líquidos, no puede, perdón, deglutir los alimentos líquidos, ni siquiera el agua, ¿sí? Entonces va siendo progresivo conforme más se va produciendo la obstrucción. Ahora bien, ¿qué otra característica clínica? El paciente puede tener regurgitación, significa que puede volver el alimento, o incluso puede tener vómitos también, vómitos, ¿sí? Por la distensión que se está generando, muy rara vez. Ahora, ¿qué es otra cosa característica? El paciente que significa que es un dolor retroesternal. Significa que el paciente se queja de dolor de pecho. ¿Por qué? Porque conforme el bolo alimenticio se va acumulando, ¿no es cierto? Recordemos que hemos dicho de que a nivel del esófago los alimentos no se absorben, entonces se van a quedar ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que toda la acumulación de este bolo alimenticio va a empezar a distender al esófago y el esófago se va a ir distendiendo, va a ir creciendo, ¿ya? Entonces, ese crecimiento va a empezar a comprimir a lo que es el mediastino. La compresión del mediastino empieza a generar ese dolor tipo anginoso. ¿Qué otra característica va a tener nuestro paciente? Que este paciente, obviamente, sabemos que el esófago, si bien tampoco digiere, tampoco va a producir, ¿no es cierto?, absorción. ¿A qué se refiere eso? Que esto no almacena. Significa que todo este bolo alimenticio que está contenido ahí se empieza a fermentar. ¿Qué significa que se fermente? Significa que se está pudriendo, ¿sí? Entonces, la comida o el bolo alimenticio aquí empieza a podrirse, ¿sí? Entonces, la pudrición que genera eso hace que nuestro paciente genere una halitosis, aliento, ¿no es cierto? Halitosis pútrida, o mejor dicho, una halitosis fétida, ¿ya? Fétida. El paciente nos empieza a comentar y es muy notoria la halitosis fétida. Bien, ahora, aparte de eso, nuestro paciente va a tener otras complicaciones mucho más crónicas. ¿Por qué? Porque si el paciente no puede pasar los bolos alimenticios, la cantidad de bolo alimenticio que pasa son pequeñas cantidades, pequeñísimas, ¿sí? Por tanto, el paciente va a sufrir signos de desnutrición, ¿sí? El paciente va a empezar a bajar de peso, empieza a bajar de peso, ¿sí? Hay una disminución del peso, hay signos de desnutrición, paciente tiene anemia y todas esas cosas, ¿no? Entonces, esa es la clínica que va a generar nuestro paciente. Ahora bien, sabemos, por ejemplo, de que este paciente de aquí, puede tener sus complicaciones, puede generar complicaciones. ¿Cuáles van a ser las complicaciones que va a generar este paciente? Las complicaciones que va a generar este paciente, primero que nada, la compresión que va a generar el bolo alimenticio puede hacer que pase a la tráquea y se produzcan broncoaspiraciones y el paciente puede generar una neumonía, neumonía por broncoaspiración, ¿sí? Entonces, por eso es importante igual a veces ocultar a los pacientes para ver si no tienen signos de neumonía. Bien, entonces el paciente puede tener una neumonía en el menor de los casos. En el peor de los casos, ¿qué es lo que puede pasar? Perdón, en el peor de los casos, el estar en contacto continuo con la mucosa hace que esta mucosa se desgaste. ¿Qué quiere decir que se desgaste? Que el moco que lo recubre desaparezca. Y si el moco no hay, entonces el mismo bolo alimenticio empieza a producir fricción en el epitelio, lo cual va a hacer que ese epitelio genere una excoriación o una herida llamada úlcera. Todos sabemos
que el problema de toda úlcera principalmente es o que la úlcera sangre, o que la úlcera se perfore. Claro que también puede producir otros síntomas, ¿no es cierto? Como de obstrucción, porque puede generar también obstrucción. Perfore, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si sangra? El paciente nos puede desarrollar una hemorragia digestiva. Ahora, ¿qué pasa si se perfora? Todo este contenido se va a vaciar hacia el mediastino y hablamos de contenido fermentado y vamos a tener un paciente que nos va a desarrollar una sepsis, ¿sí? Va a ser un paciente infectado y fácilmente nos hace un shock séptico, ¿sí? Entonces, y con eso ya el paciente agarra, se nos complica y se nos muere. Entonces, hay que recordar que dentro de la viral hemos hablado del herpes zóster. La parasitaria, todos ya deducimos que el que produce este mega esófago, ¿no es cierto?, por destrucción del plexo mientérico, va a ser la enfermedad de Chagas, ¿no es cierto? Va a ser la enfermedad de Chagas, que también va a producir por la denervación que va a producir, ¿no es cierto? Produce una denervación. Entonces va a ser la enfermedad del Chagas. Bien, ahora, tratamiento para este paciente. Ahora, siempre hemos mencionado esto. Si un paciente tiene un daño estructural, que ese es el problema con las enfermedades crónicas, si el paciente tiene un daño estructural, el problema es que no existen medicamentos que reparen daños estructurales. Entonces, quiere decir que el tratamiento de este paciente va a ser estrictamente quirúrgico, ¿no es cierto? Es un tratamiento quirúrgico. Va a ir a cirugía, va a ir a quirófano, va a terminar ahí, ¿bien? Entonces, lo que van a hacer ahí, ¿no es cierto?, es una reparación quirúrgica. Ahora, se han visto que a veces hacen tratamiento médico con toxina botulina, es decir, con el Botox, ¿sí? Con el Botox. ¿Por qué? Porque el Botox va a disminuir esa contracción, va a relajar esto de aquí y eso va a permitir que haya paso del bolo alimenticio. Sí, pero en realidad esto es solamente un tratamiento transitorio, porque el verdadero es quirúrgico. Se ponen ahí balones, se hace una plastilla y demás. Bien, entonces eso sería en relación a la calasia. Fíjense, cuando nosotros le tomamos una radiografía con contraste al paciente, su esófago puede distenderse hasta como vemos aquí y producir este signo que se llama el signo de pico de ave. ¿Sí? Produce ese llamado signo de pico de ave. Bien, entonces nosotros vamos a tener a esos pacientes. Ahora bien, habría que hablar de otra condición en la cual también se produce a nivel del esófago y la cual se llama la esofagitis por reflujo. En el caso de nuestra esofagitis por reflujo, el problema que nosotros vamos a ver aquí, ¿no es cierto? Aquí está. Ahí está lo que decíamos de deglución, ¿sí? Las etapas. Por si acaso en su examen siempre les preguntan cuáles son los pares craneales involucrados, me estaba olvidando. Los que generan los pares craneales son 5, el 9 y el 10, y también el 12. Entonces son ellos. Bien, ahí está lo que mencionábamos hace rato de fase voluntaria e involuntaria, ¿no es cierto? Ahí están las fases de deglución que también ya la habíamos dicho, las fases esofágicas. Y aquí hay que hablar de lo siguiente. En el caso de esto, lo que nosotros hablemos, nosotros tenemos lo que es la regurgitación. Bien, aquí está, reflujo. Entonces, decíamos que uno de los problemas que generaba la calasia es porque este esfínter se mantenía cerrado, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa en las esofagitis? En las esofagitis, ya sabemos que del momento en que termina en itis, sabemos que es una inflamación. Ahora, esta inflamación tiene nombre y apellido porque te dice, es una esofagitis por reflujo. ¿Sí? Es decir, el responsable es el reflujo gastroesofágico. Bien, ¿por qué se produce ese reflujo y qué genera esta inflamación? Esto se va a producir porque aumenta la relajación del esfínter y disminuye su contracción. Es todo lo contrario que nosotros habíamos hablado relacionado a acalasia. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar en estos pacientes? El detalle es que estos pacientes tienen una relajación espontánea y todos nosotros tenemos en
En algún momento del día tenemos una regurgitación. ¿Qué significa regurgitación? Significa que nosotros enviemos contenido del estómago hacia lo que es el esófago. Incluso los reflujos pueden ir no solamente desde el estómago, incluso pueden ir desde el duodeno. Perdón, tengo bastante reflujo ahorita. Bien, sigamos. Entonces, en el caso de acá, se produce por una disminución de la relajación. Esta tiene varias etiologías. Dentro de las causas principales que pueden producir un reflujo gastroesofágico, una de las causas es el pH del estómago. El pH del estómago va a estar muy ácido. Recordemos que el pH del estómago tiene una acidez que cuando está vacío puede llegar hasta 0,5 o 1. Es decir, es extremadamente ácido. Ahora, recordemos, cuando está extremadamente ácido, pueden haber factores como la gastritis, que vamos a hablar más adelante. Los pacientes que cursan con gastritis cursan con hipersecreción ácida y eso puede generar reflujo. ¿Qué más? Que además de eso, hablamos de la alimentación o la dieta que consumen los pacientes. ¿Por qué la dieta? Recordemos que el estómago tiene función de almacenamiento y que el alimento puede quedarse de entre 3 a incluso hasta 4 horas en el estómago, ¿sí? O incluso más. ¿De qué depende? Del tipo de alimento. ¿Qué quiere decir? Que ustedes mientras más grasoso coman, más proteico coman o más cargado de carbohidratos, esto va a necesitar que se digiera más tiempo. Por eso es que el alimento se va a quedar más tiempo acá. Al quedarse más tiempo acá, se va a empezar a producir mayor cantidad de ácido clorhídrico. Y la mayor cantidad de ácido clorhídrico va a irritar a este esfínter, lo que va a producir que este esfínter se abra. Y al abrirse, todo ese contenido ácido del estómago salga y empiece a dañar a la mucosa del esófago. Recordemos que la mucosa del estómago, que es un epitelio cilíndrico con su full capa de moco porque es de secreción, no es igual a la delgada, ¿no es cierto?, estratificado delgado, con su pequeña cantidad de moco en el esófago. ¿Qué quiere decir? Que el estómago pues está diseñado para soportar un pH ácido, mientras que el esófago no. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que empieza a dañarse el esófago. ¿Qué más puede producir los reflujos? Una disminución del peristaltismo secundario, ¿sí? Del peristaltismo secundario. ¿Por qué eso? ¿Sí? Y eso sobre todo va por la parte de la estimulación mientérica. Recordemos que a nivel del esófago tenemos dos movimientos peristálticos, el movimiento primario y el movimiento secundario. ¿Por qué se llaman primarios y secundarios? Recordemos, es primario porque es primero y es secundario porque es después. Por eso se llaman primarios y secundarios. Ahora bien, el detalle es el siguiente. Cuando el bolo alimenticio llega acá, el movimiento primario empieza a propulsarlo, empieza a generar, ¿no es cierto?, el tránsito. Pero si por alguna razón queda ahí bolo alimenticio, el peristaltismo secundario termina de llevarlo. Entonces, de esa manera son dos peristaltismos que hace. Ahora, cuando el primer peristaltismo llega, hace que pase el bolo alimenticio, mientras que el segundo peristaltismo, ¿qué es lo que hace? Cierra el esfínter. ¿Para qué? Para que nuevamente no se produzca una regurgitación hacia el esófago. Bien, entonces, disminución, y eso puede ir incluso del tipo de alimento. Alimentos como por ejemplo el chocolate, el alcohol, van a producir mayor irritabilidad de este esfínter. Así que bájenle al chocolate y bájenle al alcohol, ¿no? Entonces, esas van a ser las etiologías que van a producir el reflujo. Ahora bien, ¿cuál es la clínica del paciente? ¿Cuál es la presentación clínica? Esa es la fisiopatología. Clínicamente, ¿cómo se presenta este paciente? Se va a presentar primero que nada con un síntoma llamado la pirosis, que lo vemos aquí, ¿sí? A ver acá, vamos a ver. Ahí está lo que les mencionaba, el aumento de esto. Estos son, antes de pasar a la clínica,
Estos son las sustancias o los alimentos que pueden aumentar la presión y estos son los que disminuyen la presión. Fíjense que estas personas, las que consumen mucha grasa, mucho chocolate y mucho alcohol, pueden generar esas esofagitis. Algunos medicamentos como los beta-adrenérgicos, como los barbitúricos, como la dopamina o la teofilina también pueden relajarlo. Algunas hormonas como la sustancia P, ¿no es cierto? O como la colecistocinina, los estrógenos, el glucagón, la secretina también pueden disminuir. ¿Bien? Entonces eso puede pasar. Ahora bien, decíamos que en el caso de nuestros esofagitis hablábamos de la sintomatología. Y lo que nosotros miramos en la sintomatología es la pirosis. ¿Qué significa pirosis? Pirosis es esa sensación de ardor, ¿sí? Esa sensación de que le está quemando la garganta y el pecho. Obviamente eso producido por el reflujo del ácido clorhídrico. Entonces el paciente generalmente, porque esto aumenta durante la noche. Por eso es importante que cuando nosotros comemos, por lo menos esperemos 1 hora o 2 horas y después nos acostamos. No es bueno comer y dormir, porque eso, el alimento, ya hemos visto que va a generar irritación del esfínter y eso puede generar una apertura espontánea y producir un reflujo. Entonces, y al otro día vas a amanecer con ese ardor o con esa pirosis, ¿no es cierto? Producido por el daño que está generándose a nivel de tu esófago. Entonces, esto se va a aumentar durante la noche. Bien. Me esperan 5 minutitos, jóvenes. 5 minutitos. Ahorita vuelvo. A ver. Ya. Ya, un ratito, por favor. Me esperan ya. Un ratito. Sí, sí, doctor.